tu vida en esta hora, que he titulado Tu actitud marca la diferencia. Frente a una misma situación, dos personas pueden resolverla de una manera distinta, enfrentarla de una manera diferente, y el éxito o el fracaso de cada una de ellas va a depender de la actitud que tengan frente al inconveniente y frente al problema. Lo cierto, mi querido, es que nuestro estado de ánimo va cambiando conforme a la circunstancia que nos toca vivir. Si las cosas no salen bien, es decir, acorde a lo que hemos programado, a lo que hemos proyectado, teníamos una idea, la pusimos en marcha y dio resultado, lo más probable es que usted se va a sentir contento, optimista, se va a atrever a avanzar mucho más. ¿Por qué? Porque si logró hasta aquí, vamos a dar un paso más, va a contagiar ese entusiasmo a otro, va a desafiar que otros lo intenten. ¿Por qué? Porque las cosas le salieron bien, por lo tanto su estado de ánimo es un estado de ánimo óptimo, maravilloso, para bendecir también a otros. Ahora, si las cosas nos salen mal, lo programamos de una manera y no dio resultado, lo intentamos hacer y no logramos nuestro objetivo, es decir, todo salió mal, lo más probable es que nuestro estado de ánimo va a ser un estado de ánimo negativo. Vamos a tener la sensación de frustración, como que fracasamos, nos volvemos un poco pesimistas, tenemos actitudes derrotistas. En lugar de animar a otros para avanzar, lo más probable es que vamos a lanzar pálidas, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes frente a las situaciones que nos tocan vivir, van cambiando en función de los resultados que tenemos. La pregunta es, ¿cómo podemos mantener una actitud de victoria siempre? ¿Cómo podemos tener una actitud de victoria no importa la situación o la circunstancia que nos toque vivir? Porque recuerde esto, tu actitud va a marcar la diferencia frente a un inconveniente. ¿Qué tengo que hacer cuando enfrento dificultades? Momentos duros, momentos difíciles, circunstancias adversas en la vida. ¿Cuál debe ser mi actitud para salir victorioso de esa situación? Yo quisiera hoy, a través de 4 ejemplos en la palabra del Señor, dejar estos conceptos marcados en tu corazón. ¿Cuál es el primer concepto fundamental? Cuando usted se enfrenta a una dificultad, cuando usted se enfrenta a un problema, cualquier sea él, es decir, puede ser un problema personal, un problema en la familia, un problema en su trabajo, en su economía, un problema en su ministerio, no importa el área que usted enfrente el problema, lo más importante es lo siguiente: centre su mirada en Dios en lugar de centrarla en usted mismo. Concéntrese, focalice su mirada en el Señor y no tanto en usted mismo. Déjeme dar un ejemplo que le puede explicar este concepto que es muy importante. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, hay una historia que nos logra ilustrar este concepto que le estoy dando en esta hora. Resulta que Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y le promete que van a conquistar una tierra extraordinaria, una tierra donde fluye leche y miel, un lugar donde van a ser absolutamente libres, un lugar donde van a poder disfrutar la plenitud de la vida. Entonces, cuando están cerca, Moisés, que era su líder, decide enviar 12 espías. ¿Para qué? Para que puedan ver cómo es esta tierra que Dios les había prometido. Después de 40 días de espiar la tierra, después de investigarla, después de 40 días que un espionaje minucioso, cuando regresan estos 12 espías, lo que hacen es dar un informe a Moisés y a todo el pueblo. Todos vieron lo mismo, todos informaron lo mismo. ¿Qué es lo que habían visto?
dijeron lo siguiente: bueno, la verdad que la tierra es fantástica, es una tierra de grandes cosechas, es una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra de abundancia. De hecho, trajeron algunos frutos y mostraron la riqueza que se puede obtener de esa tierra. El pueblo, dijeron, es un pueblo poderoso. Las ciudades son ciudades grandes, son ciudades fortificadas donde tenemos que ir a conquistar. Pero también vimos a los hijos de Anac, los anaquitas, que son gigantes, hombres grandes. Todos vieron lo mismo, todos informaron lo mismo. Pero después vino el momento donde tenían que dar su opinión, la opinión personal con relación a la posibilidad de conquistar esta tierra que Dios les había prometido. Y allí es donde se dividen las aguas. Por un lado, 10 de los espías que habían ido viendo esta realidad dan una opinión, tienen una actitud frente a este inconveniente y a este problema. ¿Qué dijeron ellos? Escuche bien: no podremos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían lo siguiente: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos eran enormes, hasta vimos anaquitas, que eran gigantes. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Note que en ningún momento ellos hablan del Dios que les había prometido esa conquista. Ellos están comparando la situación con ellos mismos. La declaración es tremenda. Nos vemos como langostas frente a estos hombres llamados los hijos de anaquitas. No vamos a poder conquistar. Es más, dijeron, a ellos nosotros les parecíamos como langostas. Mi pregunta es: ¿cómo no estaban de espías? ¿Acaso le preguntaron a los que estaban espiando cómo nos ven? ¿Qué quiere decir con esto? Que estaban exagerando para dar argumento a su posición de que no se puede conquistar esa tierra. Estaban exagerando al punto de la mentira para argumentar justamente el hecho de una actitud pesimista, una actitud negativa. Fíjense qué interesante esto. Frente al problema, ciudades fortificadas, ciudades grandes, un pueblo poderoso, la posibilidad de los anaquitas que eran hombres grandes, eran gigantes, su mirada estaba puesta en ellos mismos. Estaban mirando y comparándose con relación a qué recursos tenemos, qué posibilidades tenemos. Es imposible que lo podamos hacer, nuestras fuerzas no van a alcanzar. Esta actitud que la declararon delante de todo el pueblo generó tremendo miedo en el pueblo, desconcierto, al punto de que el pueblo se rebeló contra Dios. Y dice la palabra del Señor que comenzaron a gritar y a llorar. ¿Y qué es lo que decía el pueblo de Israel? ¿Qué decían estos que habían sido sacados con mano poderosa de Egipto frente a esta opinión de los 10 espías? Decían lo siguiente: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valía morir en el desierto que ahora aquí. ¿Para qué nos trajo el Señor hasta este lugar? Para ser atravesados por la espada del enemigo y que se lleven a nuestras esposas y a nuestros hijos como botín de guerra. ¿No será mejor que volvamos para Egipto? Y comenzaron a murmurar entre todo el pueblo de Israel diciendo: elijamos un cabecilla, elijamos un líder que nos lleve nuevamente a Egipto. Pero en Egipto estaban esclavos, estaban siendo torturados. Pero lo cierto es que la opinión
De estos 10 espías, su actitud frente al problema, a la situación, a la posibilidad de conquista, esa actitud estaba desconcertando y llenando de pánico al pueblo de Dios. Por otro lado, estaban Josué y Caleb, que eran los otros 2 espías. Y note lo siguiente: estos 2 espías vieron lo mismo, dijeron lo mismo, no disfrazaron la información. Es verdad, la tierra fluye leche y miel, es maravillosa. Es verdad que los pueblos son poderosos, las ciudades son fortificadas y son grandes. Es verdad, están allí los hijos de Anac, que son gente grande, que son gigantes. Pero cuando tienen que dar su opinión, cuando tienen que mostrar su actitud frente al mismo problema que los otros habían visto, miren lo que dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Si el Señor, miren cómo involucran al Señor, cómo involucran a Dios en su actitud. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Son como pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Note la diferencia. Frente al mismo problema, frente a la misma situación, la actitud de 10 espías fue: no podemos. Son enormes. No tenemos fuerza suficiente. No tenemos la estrategia para hacerlo. Dependemos de nosotros. Y la actitud de los otros 2 es: si el Señor lo prometió, el Señor nos va a dar la bendición. Si el Señor lo prometió, el Señor nos va a dar la conquista. No tengan miedo a estos que se levantan, a estos grandes que se levantan, los hijos de Anac. No le tengan miedo. No se rebelen contra el Señor. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestra parte. Una actitud totalmente diferente a la de los otros. ¿Por qué? Porque centraron su mirada en Dios y no en sus propios recursos, no en sus propias fuerzas, no en sus propias posibilidades. Mi querido, el primer consejo que quiero darte en esta hora es: frente a las dificultades y a tus adversidades, lo que marca la diferencia es tu actitud. Y tu actitud tiene que ser centrar tu mirada en Dios. Ese Dios que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de poder, es un Dios que te ha prometido la victoria. Centra tu mirada en Dios y no tanto en tus recursos, tus posibilidades o tus fuerzas. Amén. El segundo consejo: centra tu mirada en Dios en lugar del tamaño del enemigo o del tamaño del problema. Otra historia fascinante que usted conoce bien está en 1 Samuel capítulo 17, donde nos narra la historia tan conocida de David y de Goliat, ¿verdad? ¿Qué nos dice el contexto de esta historia? Que los filisteos se habían levantado en guerra contra el pueblo de Israel y que querían vencerlos. Entonces estaban los ejércitos preparados. Por un lado los filisteos, por otro lado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero de pronto se levanta del ejército de los filisteos un gigante llamado Goliat, un hombre de 3 metros de altura, que inspiraba miedo, un grandote, un gigante, un guerrero experimentado. ¿Y qué hacía Goliat? Durante 40 días, todas las mañanas y todas las tardes, daba unos pasos adelante y desafiaba al pueblo de Dios, al ejército de Israel, diciendo: no vale la pena que haga una gran matanza aquí entre nosotros, que venga uno solo a luchar contra mí, y si él me vence, nosotros vamos a servirles, pero si yo lo venzo, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Claro, cuando los soldados del pueblo de Dios de Israel veían a este gigante de 3 metros, se llenaban de miedo y huían por el pánico. Esto es lo que nos relata la palabra del Señor. Imagínense,
estaban viendo a un gigante, a un hombre de 3 metros, fornido, guerrero, cara de malo, una coraza que pesaba 50 kilos, una lanza que la punta sola tenía 7 kilos, experimentado en batalla, enorme. Nadie se atrevía, todos estaban con tremendo miedo. ¿Por qué? Porque comparaban a este gigante, comparaban a este tremendo hombre con sus posibilidades de vencerlo. Estaban mirando al gigante y diciendo, no podemos, y huían del pánico. En esta historia aparece un jovencito que ni siquiera era parte del ejército, llamado David. Y cuando David de pronto escucha lo que está diciendo este gigante, dice, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Note que no dice al ejército de Israel, dice al ejército del Dios viviente. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque David está comparando a Goliat, estos 3 metros de masa de hombre guerrera, no con nadie del ejército, no con su propia vida, sino que lo está comparando al Dios vivo, al Dios que es el jefe de este ejército. Y llega a la conclusión que este gigantón, este campeón, no es digno oponente del creador del universo. La confianza de David no está puesta en su experiencia. La confianza de David no está puesta en su onda y 5 piedras. La confianza de David no está puesta en el hecho de que él ya había matado a un león, había matado a un oso. La confianza de David estaba puesta en Dios. No importaba el tamaño que tuviera Goliat. 3 metros, 4 metros, 5 metros, su mirada no estaba puesta en Goliat, su mirada estaba puesta en el Señor. Y mira lo que llega a decir. David le contestó a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. No le dice, yo vengo a ti con experiencia. Yo vengo a ti con una onda y sé manejarla muy bien. Yo vengo a ti con una trayectoria de haber matado a 2 feroces como un oso o un león. No vengo con mis posibilidades. Yo vengo a ti porque mi mirada está puesta en el Señor. Y este Dios es un Dios todopoderoso. Y mire cómo sigue. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. No va a ser mi destreza, no va a ser mi habilidad para lanzar la onda. El Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. No dice todo el mundo sabrá que David venció a este gigante. No dice todo el mundo sabrá que con una onda y 5 piedras derrotó a un gigantón especializado en guerra. No, dice todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Gloria a Dios. Lo que menos le interesaba a David eran los 3 metros de altura de Goliat. ¿Sabe por qué? Porque David había centrado su mirada en el Señor. No importaba cuánto medía este hombre. ¿Por qué el resto del ejército no hizo lo mismo, pastor? Porque el resto del ejército, en lugar de mirar al Señor y centrar su mirada en el Señor, estaban asustados por los 3 metros de Goliat. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Centre su mirada en Dios y no tanto en el tamaño del problema. Pastor, mi problema personal es grave, la situación es difícil, la situación en la familia parece que se va acrecentando, el problema en el trabajo parece que va creciendo, cada vez es más grande y siento como que nunca voy a poder vencerlo porque va creciendo.
mi querido, no importa cuánto crece, centre su mirada en el Señor, en el Dios de amor, en el Dios de promesa, en el Dios de la victoria, aquel que le prometió que usted será más que vencedor. No mire el tamaño del problema, mire a Dios. Amén. Y su actitud será una actitud diferente. El tercer consejo: centre su mirada en Dios y no tanto en las circunstancias que les toca vivir. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, hace una declaración tremenda en el capítulo 4 y dice lo siguiente, escuche bien: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjese los dos extremos. Sé vivir humildemente, con escasez, con lo que hay, pero también sé vivir con abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Esto significa, si me toca pasarla mal, yo sé enfrentar esto. Y si estoy saciado y tengo abundancia, sé atravesar también esta situación. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Habla de dos polos que uno se puede encontrar. ¿Qué significa esto? Circunstancias de la vida, momentos que la vida te presenta, pero luego encierra diciendo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dependo si tengo o no tengo, si hay escasez o hay abundancia. No son las circunstancias que van a marcar el rumbo de mi vida y mi estado de ánimo. Yo sé que todo voy a poder hacer en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa esto? Cuando usted tiene puesta su mirada en el Señor, mi querido, no depende de la circunstancia. Su actitud es una actitud de victoria, porque Dios está por encima de todas las situaciones que te toca atravesar. Y por último, el cuarto consejo: centre su mirada en el futuro y no en el pasado. El mismo apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 3, dice así: por eso, si olvidando el pasado y con la mirada fija en lo que está por delante, me esfuerzo hasta lo último para llegar a la meta. Y esto me enseña cosas tremendas. Si usted quiere mantener una actitud de victoria siempre, mi querido, el consejo de Dios a través de Pablo es pura sabiduría. Aprenda a mirar hacia adelante y no tanto para atrás. Mire al futuro y no mire al pasado. ¿Por qué, pastor? Porque usted no lo puede modificar. El pasado no lo puede cambiar. Lo que pasó ya pasó. Lo que aconteció, aconteció. Sí, pero ya sufrí. Sí, ya sufrió. Ya lloró. Ya se desesperó. Pero usted, por más que siga llorando hoy, nada va a cambiar. Por más que se siga desesperando hoy, no va a poder transformar su pasado. Lo que pasó, ya pasó. ¿Cuántos me entienden? Digan amén. No puede ser modificado, no puede ser cambiado. No vale la pena seguir derramando lágrimas por cosas que ya no puede cambiar. No vale la pena dejar de dormir y descansar por situaciones que ya no puede cambiar. Por eso Pablo dice: olvídate lo del pasado, olvídate del dolor, olvídate del sufrimiento, olvídate del llanto, olvídate de lo que perdiste. No puedes hacer nada con eso. Hay que mirar hacia el futuro, hay que mirar hacia adelante. Centra tu mirada en lo que está por venir, porque eso sí puede ser modificado por tu actitud, porque tu actitud puede transformar lo que está enfrente. Nunca dejes que sean las circunstancias las que manejen el destino de tu vida. Nunca permitas que sean cosas externas las que determinen cómo vas a vivir. Por eso dice: yo prosigo hasta la meta. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a tener metas en nuestra vida. Metas en lo personal. ¿Cuáles son tus metas personales? ¿Cuáles son los deseos profundos de tu corazón desde lo personal? ¿Qué meta y objetivo tenés hasta fin de año? ¿Qué meta tenés de aquí a 3 años o a 5 años? ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué te estás esforzando? ¿A dónde querés llegar? Metas personales. ¿Cuáles son tus metas familiares?
¿Qué pretendes en relación a la familia de aquí a fin de año, de aquí a 3 años, de aquí a 5 años? Es importante tener metas familiares. ¿Cuáles son tus metas en el trabajo, laborales, en tu economía, en tus finanzas? ¿A qué estás apuntando con tus metas? ¿Cuáles son tus metas ministeriales? En cuanto a tu vida cristiana, tu relación con Dios, tu vida de servicio al Señor a través de los dones espirituales. Necesitamos tener metas, porque si no, no tenemos a dónde mirar. Pablo dice: olvídate de lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque en el frente hay metas a las cuales tienes que llegar. Poné tu mirada allí enfrente. La meta te da una orientación, la meta te da una razón para trabajar, para esforzarte, la meta te da una motivación para seguir adelante, la meta te ayuda a perseverar, porque si vos sabés que vas a un lugar determinado, en lo personal, o en lo familiar, o en lo ministerial, o en lo económico, por más que vengan circunstancias adversas, vengan tormentas, vas a permanecer. ¿Por qué? Porque tenés un lugar donde querés llegar, es tu meta. Y allí es donde tiene que estar puesta tu mirada. Porque de nada te va a servir seguir sufriendo por lo que no podés cambiar y no podés modificar. Pablo en su sabiduría nos dice: ¿quieren tener una actitud de victoria? Olvídense de lo que pasó. Pongan su mirada, céntrense en lo que viene, en el futuro, y tengan metas para que sean logradas. 4 actitudes importantes para mantenerse en victoria frente a situaciones difíciles, frente a circunstancias adversas. Centra tu mirada siempre en el Señor y no en tus propias fuerzas. Porque si nos centramos en las propias fuerzas no vamos a poder, somos débiles. Depende de Él. Depende de Él. Porque por más que se levanten situaciones complejas y conquistas prácticamente imposibles, si estás mirando a un Dios que es todopoderoso y un Dios que te ama, entonces tu actitud es lo que va a marcar la diferencia. Frente a los inconvenientes, no mires tanto, mi querido, el tamaño del problema, la gravedad de la situación. Centra tu mirada en el Señor. Porque aunque sea cada vez más grande el problema en la familia, sea cada vez más grande la situación en tu economía, aunque vaya creciendo en lugar de disminuir, centra tu mirada en Dios y no en el Goliat. Es Dios el que tiene el poder para transformar lo que es una aparente derrota en una gran victoria. Frente a los inconvenientes, mi querido, de la vida, no mires tanto las circunstancias, depende de Él. Y me pasa esto, pastor, depende de Dios. Mírala a Él y no mires más para atrás. No te amargues más por lo que no podés cambiar. No derrames ni una sola lágrima más por lo que no puede ser transformado, porque el pasado no puede ser transformado. Mira hacia adelante. Determina, tomado de la mano del Señor, cuáles son tus metas. Definilas y avanzar y crecer y luchar y perseverar. Y no pares hasta no lograrlo, porque esas son las actitudes correctas. ¿Saben? Las actitudes negativas producen acciones negativas, pero las actitudes positivas producen acciones positivas. Si usted y yo queremos marcar la diferencia, siempre debemos tener una actitud dependiendo de nuestro Dios, centrando nuestra mirada en Él, y todo caerá bajo sus pies. Nos ponemos todos de pie.